Agile creen un lenguaje común para que el mundo de marketing digital pues, facilite una comunicación clara y concisa. Por eso Agile trabaja a diario para facilitar al mercado una referencia imparcial para la conversación entre marcas, como bien decía Giancarlo, y entre marcas, agencias y medios. Y también, pues en ellos, en esa compañía, pues tienen como misión permitir a los anunciantes hacer un uso mucho mejor de los datos disponibles mediante la comprensión del comportamiento de los usuarios y sobre todo, a ayudar a los minoristas a abrir una nueva fuente de ingresos mediante la monetización de su audiencia sin perder su enfoque empresarial o la seguridad de los datos, que es tan importante. Bueno, pues ahora sí que voy a retomar a lo que yo les decía hace unos escasos minutitos, ¿no? Porque yo les hablaba de que, entran los grandes retailers de lleno en el mercado publicitario, un Walmart, un Carrefour. Bueno, pues vamos a descubrirlo. Para hablarles de esto, y está con nosotros pues precisamente un representante, el gran representante del ZADMI, José Luis Valdivieso, CEO y fundador de la empresa, con su ponencia New Kids on the Block, la nueva propuesta publicitaria de las empresas del sector. Atentos, ya pueden ustedes empezar a formular preguntas, pues si tienen dudas, si quieren soluciones, porque luego yo se las trasladaré, por supuesto, a José Luis. José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues un día más con nosotros, ¿eh? Sí, segundo día, efectivamente. Bueno, pues un placer, de verdad, tenerte con nosotros y me imagino que este tema da mucho de qué hablar. Así que yo que, si me dejan hablar, relleno toda la mañana, me voy a quedar callada para que los que nos están viendo en estos momentos escuchen tus palabras. Un placer. Bueno, pues muchas gracias. Nada, lo primero, gracias a la llave también y efectivamente hoy me gustaría hablar de un tema que me parece apasionante, un tema de mucha actualidad y que he querido titularlo así como New Kids on the Block. Vamos a tocar distintos temas a lo largo de la charla de hoy. Vamos a hablar de cómo está el mundo de la publicidad digital, vamos a hablar de cómo está el mundo del e-commerce y cómo se están encontrando esos dos mundos de una manera que, desde mi punto de vista, es tremendamente interesante. Y es como esos retailers, que en muchos casos, como ya ha mencionado Silvia, hablamos de Walmart, hablamos de Carrefour, hablamos de gente que ya conocéis, se están metiendo de lleno en el mundo de la publicidad y siempre bajo una misma premisa, y es la premisa de los datos. Así que, sin más dilación, arrancamos y espero que os guste la ponencia. Bueno, lo primero que decíamos es, estamos en esa nueva normalidad que llamamos que es todo menos normal, ¿vale? Porque al final lo que vemos es que estamos todos prácticamente trabajando desde casa, cambiando nuestros hábitos, en muchos casos de compra y de comportamiento, pero hay una certeza, una realidad, y es que lo que se están generando son, si cabe, más datos que nunca. Se están generando mucha información y creo que efectivamente lo importante ahora no es esta generación de información, sino cómo vamos a ser capaces, tanto las marcas como los que estamos del otro lado, de interpretar toda esa información, de interpretar todas esas señales y eso cómo vamos a poder adaptarlo a nivel de negocio, con un objetivo muy claro y es cómo vamos a poder empezar a conectarnos con los clientes, a comunicarnos mejor con ellos, a entenderles mejor y sobre todo que eso redunde en un mejor negocio para la marca y un mejor producto y servicio de cara al usuario, ¿vale? Datos que, como veis, reflejan un crecimiento. La publicidad digital ha venido creciendo a doble dígito desde hace bastantes años y el año pasado no podía ser tampoco la excepción. Veis que hemos pasado por primera vez esa barrera de los 3.000 millones, que es un dinero muy importante y que venimos con crecimientos. Y no solo eso, me gustaría también destacar que cómo en ese ámbito publicitario, como en la industria publicitaria, hemos ido metiendo disciplinas nuevas. Si os acordáis, hace unos años hablamos de la programática, pero empezamos a ver cosas que me parecen muy interesantes en este gráfico, como es el Digital Out of Home, el audio, ese fenómeno que imagino que estaréis un poco al corriente, que son los podcasts y cómo está creciendo las audiencias de los podcasts, y lo que te dice es que esa inversión digital a priori debería seguir creciendo en los próximos años, puesto que no es una foto estática, sino que se están creando nuevos formatos, se están creando nuevas fuentes, pero siempre en ese entorno, siempre de lo que sería la parte digital, ¿de acuerdo? Lo segundo interesante, desde mi punto de vista, es ver esa inversión en digital, cómo superamos
no solo la televisión, sino como a su vez, fijáis, hay otros medios que vienen ya de cierto declive desde hace tiempo, como podrían ser la prensa, las revistas, el cine, etcétera. ¿Okay? Mientras que el digital sigue en ese momento fuerte y pisando, sobre todo, comiéndole terreno, si queréis, a la otra parte, a la parte más tradicional, de la parte de los medios. Y una realidad, si decíamos que efectivamente hemos estado confinados y decíamos que efectivamente ha habido cambios en los hábitos de consumo y en el comportamiento, yo creo que tenemos que verlo también desde la otra parte. La parte positiva de todo esto es decir, oye, eso lo que nos abre es un mundo de oportunidades. Si seremos capaces de descifrar todos estos datos y cómo se está moviendo el mercado, probablemente nosotros como compañía podamos beneficiarnos. Y os doy algunos datos que me parecen también bastante reveladores. Y es ese crecimiento. Si os fijáis, el año pasado ya hablamos de casi 40.000 millones, con crecimientos muy grandes, cerca de un 30%, y algo que me parecía también muy relevante señalar, y es cómo, aunque muchas veces nosotros como país pensamos que somos muy chiquititos y que realmente no tenemos relevancia a nivel europeo, a nivel global, somos el cuarto país a nivel del e-commerce. Es decir, que no es ninguna tontería porque, como estáis viendo, empezamos a tener un peso interesante dentro del e-commerce a nivel europeo. Pero vamos más allá y lo que vemos es una tendencia muy clara. Tendencia que lo que te dicen todos los estudios y las ponencias de e-commerce es, uno, ha habido mucha gente que se ha incorporado al e-commerce, gente que antes no compraba nada y que de repente, por la necesidad, por la obligación, no han tenido más remedio que incorporarse al carro del e-commerce. Y lo han hecho de una manera natural, de una manera forzada, pero metiéndose en la ola del e-commerce sin ningún problema. Dos, me parece muy interesante también resaltar el hecho de que los importes medios, el ticket medio ha aumentado y la frecuencia de compra. ¿Vale? Quedaros con un dato también que me parece muy interesante y es que un porcentaje muy elevado, creo que era más del 70%, si no recuerdo mal, de la gente que ha empezado a comprar online lo que dice es que se va a seguir quedando. ¿Okay? Habrá un porcentaje de la gente que la vamos a perder, lógicamente, y que volverá a su frutería de toda la vida o al supermercado de toda su vida o al centro o el establecimiento donde compraba, pero va a haber mucha gente que se queda. Con lo cual, si queréis, el propio comercio electrónico va a ser otra fuente dinamizadora, por un lado, a nivel de datos, porque cuantos más e-commerce haya, lógicamente va a haber más datos y datos relevantes, como decimos nosotros en Admin, datos que aporten valor, pero no solo eso, sino que también todos esos e-commerce se van a convertir en posibles anunciantes, en posibles marcas con sus presupuestos de marketing online y que lo que quieran es, lógicamente, el poder hacer audiencias y el poder crear sus actividades de online. ¿De acuerdo? Hay algo muy claro y es en todo esto y por eso hemos querido poner esa cesta llena de puntitos porque al final cada compra no deja de ser nada más que eso, es decir, datos, información y ciencia. Y creo que detrás de cada cesta de la compra lo que tenemos que entender es quién hay detrás, quién es ese consumidor. De hecho, si os fijáis, una de las cosas y tendencias también me parecen interesantes es que en Estados Unidos están dejando poco a poco de hablar de users, de usuarios, y empezamos a hablar mucho más y de una manera mucho más natural del shopper. Es decir, ya es alguien que realmente compra online, es alguien que le tenemos identificado y que no es un usuario, sino realmente va a dar un paso más allá. ¿Ok? Bueno, más. Hay algo que se está moviendo en todo esto del e-commerce. Si os fijáis, bueno, os he traído una serie de noticias y artículos que han salido hace relativamente poco o muy poco, y lo que dice que, por un lado, hay gente que venía detrás, como pues el Corte Inglés, nuestro gran retailer de toda la vida, en el que ha empezado a poner una estrategia muy clara para poder defenderse, en este caso de Amazon, con sus tarifas planas y con un mejor servicio. Gente como Walmart, que ahora después hablaremos de ello. Cómo se está metiendo también esa parte para competir, si queréis, con Amazon Prime. Pero en el fondo lo que vemos es una tendencia muy clara y es que hay un crecimiento del e-commerce e incluso gente y compañías que hasta ahora no tenían como una estrategia muy clara, ven cómo a día de hoy esa transformación digital, ese impulso del canal online es algo prioritario. Y para mí me parece súper relevante y muy interesante que alguien
tan importante como el Corte Inglés en este país haya dado un paso adelante, haya dicho, oye, ahora sí, creemos que es el momento, vamos a intentar competir de tú a tú contra la gente de Amazon. Y sobre todo por otra razón, y es que no les queda otra. Es decir, toda esta gente lo que les va a pasar es que o lo hacen o lo hacen. No les va a quedar más remedio que intentar subirse a toda esta parte, ¿no?, del comercio electrónico. Si hablamos de Amazon, todo el mundo piensa, muchísimos de vosotros pensaréis que Amazon es un e-commerce, un retailer, cuando realmente Amazon es una compañía de datos. Y es una compañía de datos fundamentalmente por una razón, y es que porque toda su estrategia la han basado en el consumidor. A partir de ahí han adquirido un conocimiento brutal de los usuarios. ¿Okay? Saben perfectamente datos de compra, que compramos, que miramos, que hemos metido en nuestra lista de deseos, pero también saben datos que me parecen muy relevantes, como puede ser el tipo de pago, medio de pago, si es una tarjeta Visa, es una Mastercard, Amex o demás. Saben dónde vivimos y saben muchísimas cosas, más allá de que efectivamente se han ido metiendo poco a poco en otros negociados, otras industrias, para ir copando, si queréis, poco a poco, esa atención del usuario. Se han metido en el mundo de la música, se han metido para competir de tú a tú con gente tan fuerte como Netflix en la parte de los contenidos. Se han metido, por otro lado, también en todo lo que tenga que ver con la parte de servidores, infraestructuras y demás. Y como me imagino que muchos sabréis, también se han metido en la parte de publicidad, convirtiéndose, como vais a ver ahora a continuación, en un player muy relevante, mucho más de lo que mucha gente se cree. ¿Okay? Fijaros, como os decía, el número exponencial que está teniendo Amazon en todo lo que tenga que ver con el e-commerce. Y como apuntaba un poco antes, fijaros la importancia que tiene ya España a nivel mundial. Me parece tremendamente significativo que estemos a la brecha, si queréis, tanto en el crecimiento como en el ranking mundial. Lo cual dice efectivamente que por otro lado hay mucho apetito en este país. Cuando hay un producto bueno y el delivery es bueno, la gente compra. ¿Ok? Y como veis aquí, también parece súper interesante, fijaros, ¿quién está creciendo más que nadie a día de hoy? Amazon Advertising. Mucho más que las redes, mucho más que el propio Google, mucho más que players que hasta ahora estaban muy consolidados y que en la cabeza de muchos anunciantes a día de hoy y de mucha gente lo que piensan es que el ecosistema publicitario fundamentalmente lo manejan Google y Facebook, que era verdad hasta hace relativamente poco. Pero ha entrado alguien, por eso hablábamos también de esa parte de New Kids on the Block, porque Amazon es un New Kid, si queréis, en esta parte del advertising, de la publicidad, pero que ha entrado con muchísima fuerza, con muchísima fuerza. Y no solo que ha entrado con fuerza, sino que realmente está siendo capaz de llegar a las marcas con un modelo, desde mi punto de vista, tremendamente ganador. ¿Qué es lo que está pasando además? Pues que, por un lado, el hecho de pasar más tiempo dentro de Amazon hace que pases menos tiempo dentro de redes sociales, por ejemplo, o el hecho de que estés buscando cosas directamente en Amazon hace que dejes de buscarlas en Google. Con lo cual eso tiene una doble vertiente. Por un lado, gente como Amazon, lo que está pasando es que está creciendo mucho en la parte de tráfico, de inventario, y por otro lado, y también me parece muy relevante, eso hace que colateralmente el resto de los players se pueda ver mermado. ¿Okay? Por decirlo de una manera políticamente correcta, ¿qué es lo que ha hecho Amazon? Tampoco ha inventado la rueda en la parte de la publicidad. Digamos que se ha inspirado, por decirlo de alguna manera, en gente tan importante como Google y ha traído dentro de su ecosistema cosas como podrían ser todo lo que tenga que ver con los enlaces patrocinados, con el SEM o incluso con el modelo de atribución. Ayer salían también noticias que el modelo de atribución llega a Europa, con lo que ello tiene de cara también a poder atraer a las marcas dentro de ese ecosistema, si queréis, de lo que es negocio, ventas. Porque Amazon ya no te habla solo de publicidad. Amazon ha dado un paso más allá y lo que te dice es, vamos a hablar de negocio y cómo, gracias a la colaboración conmigo, yo te voy a ayudar, te voy a empujar a poder vender más, a poder tener más ventas de todos tus productos. Viendo eso,
hay mucha gente que lo que dice es, oye, ¿y por qué no intento de alguna manera copiar el modelo de Amazon? Yo que soy un retailer. Y aquí es donde entramos un poco, vais a ver ahora, en harina. ¿Ok? Pero dejarme antes que os cuente esto que me parece también tremendamente relevante. Y es que los marketplaces que conocéis, los Amazon, los AliExpress, los eBay, etcétera, se han convertido en un buscador. Es decir, la gente en muchos casos ya no acude a Google a buscar un producto, sino que acude directamente al marketplace. Se saltan un clic, se saltan un paso y realmente se van a la fuente, allá donde está el producto. Con lo cual, fijaros, cuantitativamente también lo que significa esto en cuanto a incremento de tráfico, lo que significa esto en cuanto a gente realmente teniendo ya en el top of mind como buscador, ¿ok?, de productos el marketplace, y no tanto como la otra parte, la parte solo transaccional. ¿Ok? Entonces, como decía, lo que me parece muy interesante de todo esto es que como alguien como Amazon se ha metido en ese mundo, si bien realmente los márgenes en la parte de retail siempre han sido bajos o muy bajos, en este caso lo que me parece relevante es que están sacando margen por el otro lado, por la parte de la publicidad. ¿Vale? El fenómeno del retail digital media, como hablamos nosotros, en el fondo, ¿qué significa? Significa, oye, vamos a ver si podemos de alguna manera, yo que soy un retailer, poner en valor todos los activos que yo tengo. ¿Ok? Y a partir de ahí es cuando realmente intentan de alguna manera, como veréis ahora, emular a la gente, a un player como Amazon. ¿Ok? Esto no es algo de a día de hoy, sino que básicamente ya hace 4 o 5 años los grandes retailers, como vais a ver a continuación, fundamentalmente de Francia, ¿no?, y de Estados Unidos, se pusieron. ¿Por qué? Pues porque por un lado tienen datos, por otro lado realmente tienen un activo único que es esa parte de la omnicanalidad y el poder impactar al usuario, no solo en el canal online como hace Amazon, sino ellos también en punto de venta físico, con una granularidad además que me parece súper interesante. Es decir, cuando tú eres un retailer y tienes una gran cantidad de tiendas, tienes mucha capilaridad, puedes llegar a hacer acciones o microacciones en regiones o en ciudades o en pueblos donde sería imposible hacerlo de manera digital precisa. Y se apoyan, como os decíamos antes, esta nueva solución en 2 pilares. Los datos, esos datos que yo tengo del consumidor, bien por la tarjeta de fidelización, bien porque van al punto físico y ahí puedo impactarles, bien con todas las acciones que yo les estoy captando a través del e-commerce. La omnicanalidad y el conocimiento del shopper, los datos. Entonces, esos son los 2 ejes realmente en los que se van a sustentar, si queréis, esta nueva tendencia que os estaba diciendo hace un momento, ¿vale? Importante, si veis, Amazon es el líder, pero ya en Estados Unidos en las encuestas empiezan a preguntar de otra gente como Walmart, tú eres anunciante y estás anunciándote en plataformas de e-commerce, gente como eBay, gente como Target, bueno, incluso Kroger, que probablemente muchos no conozcáis, pero es una cadena de supermercados local en Estados Unidos, pero que han lanzado su Media Solutions. Bueno, sigamos. Dato que me parece también, si veis de todos estos datos, hay uno que me parece el más significativo, ¿no? Y es esa parte como más del 70% de las marcas todavía no recoge datos de los usuarios. Lo cual, si lo vemos desde el punto de vista positivo, tenemos un gran margen de mejora y hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Okay? Vamos al ecosistema publicitario que os estamos diciendo, ese Retail Media Solutions. Si os fijáis, es un fenómeno global, que empezaba, como decíamos antes, en Estados Unidos y en Francia, donde gente tan potente como Leclerc, los Carrefour o los Walmart ponen sus soluciones, pero luego hay gente que empieza a salirse de ese, si queréis, de esos canales, como puede ser la gente de Rappi. Rappi no es un retailer de toda la vida. Rappi es el equivalente a nuestro Globo y son colombianos. Y sin embargo han encontrado efectivamente una solución de, oye, yo soy una app, yo tengo muchos datos, tengo un contacto directo con el usuario, puedo ayudar a las marcas a comunicarse y a vender más. ¿Ok? Y no solo eso, sino que veréis cómo hay otras compañías de sectores completamente distintos que han empezado a subirse a este mismo carro. Recientemente salía la noticia como CVS,
lanzaba en Estados Unidos su Media Advertising Platform, ¿no? O como la gente como Rakuten o Showroom Privé han lanzado sus soluciones. Siempre basadas, como os digo, en el dato y en dar un paso más para allá. Es decir, ya tengo el dato, me voy a meter ahora ya como soporte publicitario. Me voy a meter como el aliado de la marca, puesto que yo más que nadie conozco mejor a tu usuario, a tu cliente. ¿Ok? Y realmente lo que hacen son integrar fuentes de una manera única. Fuentes de navegación, sé por dónde está navegando, yo que soy Carrefour o yo que soy Walmart. Tengo datos sociodemográficos que pueden ser relevantes para las marcas y además tengo el dato transaccional porque están comprando bien en mi tienda física, bien en mi e-commerce. Con lo cual, realmente, la mezcla, si queréis, es muy buena porque mezclamos datos que son realmente relevantes y datos realmente que van a negocio, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? E incluso hay unos que van un paso más allá y lo que dicen es, oye, vamos a hacer incluso toda esta parte del conocimiento del shopper para poder hacer clusters. Y cuando tú eres una marca, el que yo ya pueda decirte dentro de tus usuarios cuáles son los shoppers que están en esta parte de aquí o en esta parte, otra parte del funnel. ¿De acuerdo? Vamos a los ejemplos, que me parece lo más interesante de todo esto. Alguien como Roundel. Roundel no creo que suene, pero Roundel es la marca que ha sacado Target. ¿Ok? Y en lo que te dice Target es, oye, yo te puedo ayudar desde el conocimiento que tengo del usuario y hacer una experiencia única en esa comunicación con el usuario. ¿Por qué? Pues porque puedo activar desde acciones de email marketing, acciones en tienda, activaciones en tienda, en punto físico, pero también tengo todo mi escaparate en mi web, donde he dejado espacios publicitarios para que tú te puedas anunciar, para que tú puedas empezar acciones dentro de mi escaparate, dentro de mi tienda online. ¿Ok? Lo mismo, propuestas de valor, gente como Kroger, que veis a continuación, o gente también como Walmart. Walmart en lo que te dice incluso, si veis aquí dentro del funnel, es, oye, que yo te puedo activar en tienda de muchas maneras, pero que te puedo también activar con mi tarjeta de fidelización o incluso en canales que me parecen súper interesantes, como podría ser un WhatsApp, en el que tú pudieras hacer una compra o pudieras hacer una búsqueda o hablar con la tienda y ahí puedas tener publicidad. Si vamos a ejemplos como Francia, me parece también que le han dado una vuelta de tuerca a todo esto. ¿Por qué le han dado una vuelta de tuerca desde mi punto de vista? Porque más allá de esa experiencia en tienda y más allá de esa experiencia en la parte de web, le añaden un componente que es, desde mi punto de vista, estratégico para las marcas. Y es, oye, yo te voy a dar un informe en el que ya no vamos a hablar de métricas de CTR, ni vamos a hablar de métricas de visionados, que por supuesto lo vas a tener. Pero el tipo de informes que yo quiero darte son informes en el que te digan cómo te está ayudando esto en tu negocio, en el incremento de ventas, en el conocimiento de marca. ¿Cómo te está ayudando todo esto, en definitiva, a mejorar tu cuenta de resultados en el día a día? Lo mismo con Carrefour y así podríamos tener un montón de ejemplos, ¿vale? Y sin embargo, hay gente que te dice, ok, pero ¿se puede mejorar todo esto? Y me pareció muy relevante este artículo que estuve leyendo hace relativamente poco, y lo que decían es, está muy bien todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, en el que yo como retailer tengo mucho conocimiento porque tengo la tarjeta de fidelización, tengo el punto de venta físico, tengo además todo mi CRM y mi e-commerce y lanzo mi solución para el poder decirle a Danone o a Mao o a Coca-Cola o cualquier marca, oye, trabaja conmigo desde ese punto de vista. Y si os fijáis, también es muy interesante, porque es un modelo que lo que está haciendo es que el rol de cliente-proveedor se cambia en muchos casos. Es decir, cuando tú eres el supermercado y hablas con la empresa de cervezas, tú eres el cliente y el otro es el proveedor. Pero al mismo tiempo, en el Media Solutions, justamente es el contrario. Tú pasas de cliente a proveedor y el proveedor a cliente. ¿Ok? Y como os decía entonces aquí, gente como los franceses te dicen, oye, ¿y se le puede dar una vuelta de tuerca a todo esto? ¿Podemos mejorar todavía la ecuación? Y si sí, ¿cómo se mejoraría? Entonces, desde nuestro punto de vista, si realmente quieres mejorar la ecuación, si quieres hacer una receta todavía mejor, más detallada, con más análisis, lo que tienes que hacer es incorporar fuentes de datos externas.
Y esas fuentes de datos podrían ser las nuestras, lógicamente, que son datos transaccionales, que de alguna manera lo que van a hacer es complementar y mejorar la foto que tú tienes del shopper, con datos que pueden ser no solo de compra, sino también fuera de ese vertical, fuera de lo que sería la parte del retail. Es decir, el poder saber si esa persona tiene o no un crédito o una hipoteca, el poder saber si esa persona ha comprado un viaje o no hace poco, o el saber si esa persona está buscando un producto o no, de categorías que no son las que tú estás vendiendo, pero que pueden ser muy relevantes. ¿De acuerdo? ¿Qué sacamos de todo esto? Desde el punto de vista, todo el mundo sale ganando. Sale ganando el retailer por muchas razones. Y aquí os he enumerado unas cuantas. La primera, porque hay una nueva vía de ingresos. Es decir, el retailer, donde tradicionalmente ha sido compañías con márgenes muy bajos, ven que pueden incrementar sus ingresos y mejorar, por tanto, sus márgenes. Segundo, y muy relevante desde mi punto de vista, porque puedes empezar a estrechar mucho más los lazos con lo que antes eran solo tus proveedores, ¿vale? Y más allá de eso, porque de repente un retailer, un supermercado o cualquiera, el CVS que hablábamos antes o el Rappi, de repente pueden empezar a hablar con clientes con lo que hasta ahora no han estado trabajando. Imaginaros, automoción. Un supermercado no habla normalmente con automoción, pero los datos que tiene un supermercado pueden ser interesantes para un banco, para una compañía de coches o para una eléctrica, ¿ok? Y entrar en un nuevo negociado, es decir, diversificamos riesgos y entramos, como os decía antes, en el mundo de la publicidad. ¿Qué es lo relevante desde el punto de vista para las marcas? Lo primero, hay un mejor conocimiento del shopper gracias a esos datos. Tú puedes tener una conversación con ese shopper en todo el journey, no solo en el último paso, en el paso de la compra, sino incluso en la parte de retención o en la parte, os habréis fijado, por ejemplo, ahora, de los samplings. Cuando tú compras un Deliveroo o cuando compras un Just Eat, es raro que no te metan sampling, ¿ok? Estrechar lazos con tus clientes, hacer segmentaciones mucho más afinadas y, sobre todo, realmente y por primera vez hacer una estrategia omnicanal. Es una palabra que cada vez, desde mi punto de vista, está más manida, pero que hasta ahora era relativamente difícil poder ponerla en marcha. Ahora sí. Cuando tú unes el mundo online y offline y ya no son dos mundos distintos, sino que es un solo mundo y que con ese mundo tú lo que tienes son métricas de negocio, me parece muy interesante. Bueno, como me dicen que me quedan 3 minutos, dejarme que os deje 4 o 5 tips que me parecen interesantes. El primero, sobre todo para las marcas, está habiendo un cambio dentro del mundo de la publicidad, del advertising y del marketing online. Nuevas regulaciones, hablábamos del GDPR, pero ahora estamos hablando de fenómenos que van a pasar en breve, como es la desaparición de la cookie, y que tenemos que encontrar soluciones. En ese mundo un poco convulso de la publicidad están entrando gente, como decíamos antes, como los retailers. El segundo punto de vista es que por fin hay una solución omnicanal y que esa omnicanalidad lo que hace es que podamos hablar ya de shoppers y no de usuarios. La tercera es esa experiencia única para los anunciantes, que me parece muy relevante. Y luego, por último, me gustaría también destacar 2 cosas. La primera, lo que está por venir, es decir, en el mundo retail empezamos a hablar de carritos inteligentes, empezamos a hablar de toda esta parte de drones y todo eso es muy interesante. Y por último, un nuevo modelo de colaboración en el que el anunciante y el retailer, la marca, van a trabajar de una manera mucho más estrecha. Muchas gracias. José Luis, muchísimas gracias por toda esta aportación. Al final son conocimientos que yo creo que los espectadores que nos están siguiendo en esta mañana tienen que valorar y muchísimo. Ojo, porque sois grandes expertos que os estáis ofreciendo a ubicar vuestro tiempo en favor del ciudadano. Así que estamos encantados de verdad de escucharos, José Luis. José Luis, hay preguntas, ¿vale? Así que es mi turno de trasladártelas. Dice, muchas gracias, José Luis. ¿Crees que en España las marcas están preparadas para el uso de datos? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que en España es lógico, es decir, vamos por detrás en varios aspectos. El primero, si os habéis fijado, aquí desgraciadamente hemos hablado de Walmart, hemos hablado de Carrefour, pero no hemos hablado de ninguno de los retailers que tenemos. Es decir, no hemos hablado de Globo, no está.
no hemos hablado del Corte Inglés, no están. No hemos hablado de otros retailers que tenemos que efectivamente deberían estar ya ahí y no están. Pero si vemos el vaso medio lleno, lo interesante de todo esto es que son modelos que ya están funcionando y que realmente la adopción podría ser relativamente fácil. En cuanto a las marcas, tenemos la otra parte, es decir, ¿están preparadas? Depende, hay algunas que sí y otras que menos, pero lo interesante desde mi punto es que ahora sí que hay datos relevantes y datos que aportan valor que antes, hace 3, 4, 5 años no había en el mercado, ¿vale? Con lo cual la adopción yo creo que va a ser mucho más sencilla. Claro. Bueno, continúo. ¿Trabajáis junto a agencias creativas o de medios para maximizar la utilidad de los datos en las campañas publicitarias? Sí, claro. Sí que trabajamos más con la parte, efectivamente, de agencias de medios, porque al final, quieras o no, muchas grandes compañías tienen esas agencias de medios. Me parece súper interesante la pregunta de agencias creativas, porque creo que, y es un tema que hemos discutido algunas veces internamente, creo que el matrimonio de creatividad y datos podría ser súper interesante, ¿okay? Pero a día de hoy hemos hecho casi pequeñas pruebas, pequeños experimentos. Bueno, hay alguien que le intriga vuestros proyectos, así que os pregunta por los próximos proyectos que tenéis en mente en That's.me. Bueno, a día de hoy estamos como muy centrados en varias cosas. La primera, algo tan relevante, pero que yo creo que la gente todavía no es consciente de la importancia, como es la desaparición de las cookies. Es decir, nosotros ya estamos trabajando en soluciones y con partners a nivel internacional para poder encontrar una solución, porque Google ya ha dicho que en el 2022 se acaba la fiesta. Se acaba. Entonces, parece que están muy lejos, pero es que ya nos pasó con la GDPR, que todo el mundo, bueno, me queda mucho y casi nos pilla el toro, o les pilla el toro a mucha gente, ¿no? Entonces, estamos trabajando mucho por esa parte, seguimos trabajando en esa parte de monetización de datos, que nos parece muy interesante, y por último, en toda esta parte del retail que os he venido a contar hoy en día, ¿vale? Y por último, ¿crees que en nuestro país se puede dar un tipo de compra dirigida principalmente online por los tradicionales retailers? Pues desde mi punto de vista más les vale si quieren seguir vivos. Es decir, hay algunos datos que no se he dado por falta de tiempo, pero para que tengáis en mente, Amazon Advertising pues pasó de 30 y poco empleados hace 2, 3 años a más de 150. Fíjate. Entonces, cuando tú ves que aumentan los empleados, cuando ves que la facturación de los grandes se aumenta de una manera exponencial, una de dos, o tú también te subes a ese barco o el tsunami te va a arrasar. Entonces, yo creo desde mi punto de vista que no te queda otra. Pues José Luis, aquí hemos acabado. Muchísimas gracias, de verdad, y gracias además por ser patrocinador de esta sala Next y poder llevar a cabo este evento tan importante como es Inspirational 20 Online. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.